Esta es la historia que no recuerdo, la historia de la gente que ha visto mi muerte, la historia sobre la oración y la lucha por la vida, la historia de Dios que me ha curado. Íbamos corriendo en el coche porque no sabemos qué está pasando. Estábamos temblando. Otro hospital. Moña se apoya sobre mi brazo y veo que simplemente a veces se dice que algo se nos va de las manos. Es como si, con cada momento, como si la perdiéramos en este coche y todo fuera tan rápido, lo más pronto posible para llevarla al siguiente hospital. En el siguiente hospital nos dieron una silla de ruedas. Obviamente, hay que pagar por la recepción, hay que rellenar todos los papeles. No sé cuánto tiempo duró, pero al principio tuvimos que esperar en la cola, luego ocuparse del resto. Cuando terminamos, recuerdo que Moña estaba sentada. Tenía un aspecto raro, realizaba gestos raros, hacía movimientos extraños. Indicaba sus labios, cantaba algo, deliraba. Ni siquiera era un canto, sino un zumbido. No sé qué está pasando. El médico examina a Moña y dice que su nuca está rígida. Pregunta por la malaria. Respondo que los resultados son nulos y nos contesta que probablemente es la sepsis, la infección causada por la Escherichia coli. La nuca está rígida, es decir, la infección ya afectó al cerebro. Me dieron algo para comer, para que pudiera pasar la noche. Después de 5 minutos regresó. Mónica sacó la aguja. Había sangre por todos lados. Ella estaba atada al gotero. Desde ese momento tuve la sensación de no poder dejarla ni un segundo para que no le pasara nada mal. Recuerdo que uno de los 3 médicos hizo el examen, el mismo que habíamos hecho hace unos días antes, el sábado. Le pinchó a Moña en un dedo y dijo que era positivo. Por un lado sentí un golpe, pero por otro un desahogo, porque ya sabíamos qué le pasaba. Lo sabemos finalmente. Por lo menos algo queda claro, porque antes no encajaba. ¿La Escherichia coli? ¿La enfermedad está aquí? ¿Qué es esto? Le dieron el tratamiento. Todo esto no tenía sentido, nos dicen que es la malaria. Ahora lo sabemos, pues dentro de 3 días todo estará mejor. Empiezo a contar. Las noticias sobre la enfermedad me llegaron el día 24 de mayo de 2017. Lo recuerdo bien porque toda nuestra familia salesiana estaba celebrando la fiesta de María Auxiliadora. Aquel día pasé por la oficina y leí el mensaje de la segunda voluntaria, Magda, donde decía que Mónica estaba hospitalizada en la clínica de Moshi. Recuerdo que al mediodía, junto con toda la comunidad de nuestro centro, celebramos una misa para que se recuperase pronto. Después de un tiempo se me acerca un enfermero y dice que tiene que hablar conmigo. Una situación totalmente absurda. Se me acerca y me dice que no hay medicamentos, que la farmacia está cerrada y que no los pueden conseguir. Aquí la primera dosis la consigue el hospital, luego el paciente se busca la vida. A la 1 de la mañana me dice que no hay medicamentos, que Mónica está mal y no hay fármacos. Aconseja que llame a amigos para que intenten comprar algo, que hay una farmacia abierta por aquí. Cojo el móvil y llamo. Llamo una vez y otra vez. ¿Cómo puedo ayudarle? Tenía una sensación de no ser capaz de hacer nada. Era más grande que yo. Todo esto, Mónica enferma, no me cogen el teléfono, todas estas circunstancias. En un rato viene el mismo enfermero y yo tengo la impresión de que Dios nos cuida. Porque dice que el paciente que está al lado de Mónica toma los mismos medicamentos, que también padece malaria y que podemos cogerle prestado una dosis y que por la mañana se la devolveremos. Le dieron el medicamento. Mónica empezó a tranquilizarse y yo la alimentaba. Empezamos a colaborar. Pensaba que no es la misma persona que conocía de antes, pero por lo menos tengo contacto con ella, está consciente, no como la noche pasada.
No está ausente. La empecé a alimentar lentamente. En cierto momento empezó a rezar el Padre Nuestro. Era un Padre Nuestro entrecortado, muy débil. Terminó diciendo: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, como si fueran sus últimas palabras. Por un lado, tuve la esperanza de que todo terminara bien, pero desde ese momento ya no tuvimos ningún contacto, ni visual, ni nada. Dios omnipotente, te rogamos, bendice estas cruces, el signo de nuestra salvación, para que todos los que vayan en tu nombre consoliden la fe donde existen dudas, multipliquen los buenos hechos donde la esperanza expira y para que el testimonio de su vida atraiga a todo el mundo al amor de Jesús, que siempre vive y reina. Amén. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Es un don grande de nuestro Señor. La gran oportunidad, la gracia de que todo está pasando. Y como antes tenía sueños enormes y pensaba que esto es guay, alguien se va a las misiones, pierde un año de su vida, dedicándolo a otras personas y así ofrecer su tiempo a nuestro Señor. Y ahora puedo participar en ello. Es algo excepcional, increíble. Si no fuera así de difícil, tampoco sería tan bonito. Apenas llegada la noche, se confirmaron los resultados de que era malaria, y no una malaria común, sino, por desgracia, cerebral. Siempre consideramos la malaria como una enfermedad grave. Está relacionada con la muerte y la supervivencia. Si hablamos del nivel de gravedad, normalmente clasificamos los casos de malaria como complicados y no complicados. La mayoría de los casos en la población indígena no son complicados. Se aprecia entonces una fiebre, después la curación y generalmente los síntomas retroceden. Los indígenas crecen junto con la malaria y por eso están inmunizados. O muere o sobrevive. Lo llamamos inmunidad cultural. Existen 4 tipos de malaria y el nuestro es Plasmodium falciparum, que mata a los enfermos que no están inmunizados. A menudo obtenemos información gracias a la llamada carga del parásito. Los parásitos son visibles bajo el microscopio. Podemos contar la carga teniendo en cuenta que el 95% de los parásitos se localizan en los pequeños vasos sanguíneos. Lo que vemos solo es la punta del iceberg. La carga del parásito, en el caso de Mónica, era de 820 parásitos en 200 leucocitos. Muchísimo. Una enorme carga del parásito. Fue una visita nocturna a la que íbamos con esperanza, pues cada visita era una esperanza para mí. Contaba y esperaba que fuera mejor. Allí encontramos al doctor William, que nos llevó aparte. Recuerdo muy bien la conversación porque lo cambió todo. Como si esto fuera una película. Está enfrente el doctor William y habla. Dice que Mónica está gravemente enferma. Nos dice: ¿habéis visto vosotros cómo está? Su piel es amarilla, se nota su estado. No os voy a mentir, Mónica está muy mal. Sufre malaria cerebral. No es la malaria que mata, sino la que da miedo a la gente. Dice que ha venido demasiado tarde al hospital, que con mucho retraso han detectado la enfermedad. Como una avalancha de malas noticias. Avalancha de noticias que sentía que me golpeaban en la cara y que me lo robaron todo. Lo único que dijo y que nos dio un poco de esperanza fue que Mónica era joven y podíamos esperar. Después de hablar con Magda, decidimos que había que avisar a los padres de Mónica lo más pronto posible. Encontré los números. Primero hablé con su hermana mayor, Silvia.
Luego llamé a su madre. Le trasladé todas las informaciones que antes me habían dado. ¿De qué se trata? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está en el hospital? Oí que la madre estaba espantada, conmocionada, lloraba. Quería contactar con Magda y le di su número. Recuerdo la visita que le hice a Monia el jueves. Estaba sentada a su lado. La miraba y no sabía qué hacer. Quería rezar, pero no era capaz. Durante todo ese periodo no era capaz de rezar. ¿Qué debería pedir? Le puedo pedir que la cure, pero yo qué sé. No sé qué es mejor para ella. No aceptaba la muerte de Mónica, que era tan real cuando la miraba. Tenía la sensación de que yo no tenía ninguna influencia en lo que está pasando, que todo está fuera como fuera de mí, que no puedo hacer nada. Puedo estar al lado, pero sin hacer ninguna cosa. Todo depende de Dios. Él sabe más. No puedo decirle a Dios qué debería hacer y solo tenía en la cabeza una frase. Señor, tú sabes exactamente qué es mejor para ella. El jueves por la mañana, durante nuestra oración comunitaria, durante la meditación matinal, estaba pensando cómo podía rezar. Está claro que nuestras oraciones las ofrecemos al Señor, pero ¿a través de qué santo debía hacerlo? Entonces me vino a la cabeza una cosa: rezar a Santa Lucía de Fátima, sierva de Dios. Pensé que estábamos celebrando 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. En ese mismo mes se celebró la canonización de Santa Jacinta y San Francisco, y la hermana Lucía seguía esperando su beatificación. Estaba seguro de mi decisión hasta que terminé mis oraciones, hasta que salí de la capilla. Entonces de nuevo empecé a dudar. Pensé que a lo mejor estos pensamientos habían llegado a mi cabeza por los hechos de mayo. No sabía si era una inspiración de Dios, así que medité: Señor, si todo esto lo mandas tú, te pido que me des una sola señal. Me quedé con estos pensamientos. Fui a desayunar y entonces sucedió otra cosa. Durante el desayuno vino un hermano de mi comunidad, el padre Maciek, que se me acercó y me dijo directamente: ¿sabes lo que pensé durante mis meditaciones? ¿Y si entregamos este problema a Lucía? No necesitaba nada más. En internet encontré una página del santuario de Fátima. Allí estaba colgada una oración para la beatificación de la hermana Lucía. Así que la copié, la cambié un poco, añadí intenciones donde rogábamos a Dios que curase a Mónica y la divulgamos en nuestras páginas web, redes sociales y entre los amigos. Nosotros mismos también, en nuestra comunidad salesiana, cada día ofrecimos esta oración. Salesiankami, pracownikami, każdego dnia odmawialiśmy tę modlitwę. Recuerdo la conversación con la madre de Monia. Fue muy difícil. Sé que su madre estaba atormentada. Me hacía muchas preguntas. Alguien le dio muchas noticias que le podían horrorizar, pero que eran falsas. Desde ese momento intento contactar con ella a menudo. Intentaba escribirle mensajes porque no era capaz de hablar cuando estaba de visita en el hospital, diciendo que Monia tiene un aspecto diferente y tal. Esa misma mañana, el jueves, visitó nuestro centro el padre John Bashobora, un carismático ugandés. Le informé sobre nuestra causa, contándole qué estábamos pasando y pidiéndole su oración. Empezó de inmediato la oración y nosotros junto a él. We are a family. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. Y sabía que todo iba a terminar bien, pero había que prepararse para el viaje. Hablé con Magda por teléfono. Le pregunté si no estaba sola, si estaba con ella el padre Paweł. Me dijo que tenía que irse, entonces estaba seguro. Llamé a la oficina de turismo, le expliqué a la empleada la situación y le pedí una conexión rápida con el aeropuerto más cercano de Kilimanjaro. Sin embargo, antes del sábado por la mañana no fue posible. Hablé con la hermana Katarzyna, que trabajaba en Embu, casi 2 horas y media en coche al norte de Nairobi. Resultó que la hermana Ivona Skierowska, justo antes de mayo, se había marchado a Tanzania, donde trabajaba en Dar es Salaam. Le llamamos contándole el tema.
Nos pidió el número de Magda para poder contactar con ella. Como ya era tarde no pude ir, porque de Dar es Salaam a Moshi son 9 horas y llegaría por la noche. De hecho, esto no hubiera servido para nada. Ni sé si hubiera podido comprar un billete. El día siguiente fui a Moshi. Por la tarde llamé a Magda y le pregunté qué tal estaba la situación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se encuentra Mónica? Llamó también la hermana Ivona en Dar es Salaam y yo estaba tranquila. Seguía contando los días. La hermana Ivona me dijo que venía, pero pensaba, hermana, ¿para qué quieres venir? Pronto todo estará mejor. No quería molestarle, sabía que estaba muy lejos. Estaba segura de que todo saldría bien. ¿Para qué quería venir? Y la hermana, digo, sabes, que ya he comprado el billete. Ya está todo arreglado. Me alegro muchísimo de que se sienta bien, pero iré y veré con mis propios ojos cómo se encuentra. Doy gracias a Dios de que haya comprado el billete y de que no me haga caso. Es que durante la siguiente visita, por la tarde, nos dijeron que sus riñones no funcionaban como debían. Cuando me enteré de que era malaria cerebral y de que no estaba consciente, recordé todos los casos que conocía. Por primera vez me enfrenté a la malaria en Ruanda. Cuando tenía 40 grados de fiebre, el dolor de cabeza es tan grande que los niños cogían sus cabezas y se golpeaban contra las paredes para que, creo, el dolor se fuera al otro lado. También el padre Paweł, mientras tanto, se fue el jueves, pero no estuve sola. Estaba conmigo la señora Zgosia Zdunczyk. En el corazón, dentro de mí, estaba tranquila. Señor, tú sabes qué es lo mejor. No importa qué es, no importa si estoy de acuerdo o no, no importa si tengo ganas de rebelarme. A pesar de todo esto, lo acepto porque lo tienes todo en tus manos y sabes más. Desde ese momento sentí la gracia de Dios. Para mí es uno de los milagros que siempre me acompañan a la gracia. Por un lado, sentí que alguien estaba conmigo. Por otro, ya no tenía miedo. Y me volví tan tranquilo y pensé que Él me lo había confirmado. Ya teníamos a nuestra santa a la que podíamos rezar. Todo saldría bien. Le llamé a Magda para preguntar qué tal estaban las cosas y si a lo mejor ya estaba despierta. Y entonces me dijo que no se había despertado y que pasaba algo malo con sus riñones. Como los riñones no funcionaban, la diálisis era necesaria. Para hacerla necesitábamos la aprobación de los padres. Hablamos con el padre Jacek en Polonia. Visitó a los padres de Mónica porque alguien nos dijo que había que salvar los riñones lo más rápido posible. Si los riñones fallaban, no habría nada más que salvar. La hermana pudo venir ya el viernes, lo que significaba mucho. El viernes, justo después de su llegada, fue al hospital, habló con los médicos, vio a Mónica y cómo estaban las cosas. Y luego me llamó. ¿Cuál fue mi impresión cuando entré a la sala y vi a Mónica? Pues la miré y pensé que estaba muriendo. Esta fue la primera cosa que pensé al entrar. Está muriendo, su piel tiene un color amarillo y amoratado. Sabía que todo esto ya duraba mucho. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días con la fiebre alta. Creo que es un milagro que sobreviviera a esos 4 días. Cuando uno venía por primera vez, veía la diferencia. Yo no la notaba porque estaba allí durante todo el tiempo. Estoy en el hospital, voy a casa a comer algo, regreso al hospital y no pasa ninguna cosa más. Vino la hermana Ivona, recuerdo cuando entró bruscamente en la sala. Empezó a preguntar a los médicos, enfermeras, intentando ordenarlo todo. Luego nos enteramos de que estaba aterrada cuando vio a Mónica. Pudo haber muerto en cada momento.
Eso estaba claro. Entonces, una tarde, cuando regresamos a la comunidad, hablé con el padre director. Le dije cómo estaba la situación y aconsejé que estaría bien si alguien fuera a hablar con sus padres y aclarara las circunstancias. También podríamos obtener una autorización para poder arreglar las cosas sin complicaciones. Después del mediodía cojo el teléfono y oigo a la hermana de Ivona diciendo: «Padre, está mucho peor. Mónica se está muriendo. No sobrevivirá a su llegada. Está infectada la orina. Su piel está amarilla. Simplemente no sobrevivirá. Hay que actuar rápido». Estaban esperando a alguien de la familia. Saben exactamente que en esa situación, cuando uno sufre de malaria, puede morir en cualquier momento. No dan ninguna garantías. Me han dicho que Mónica tiene malaria cerebral y la cantidad de parásitos en la sangre es tan alta que ellos mismos estaban sorprendidos. Para un africano es altísimo, pero para un europeo que nunca ha tenido contacto con la malaria, mucho más. Me pregunto qué podíamos hacer. ¿Qué dicen los médicos? Pues necesitamos la diálisis. Pero el hospital no lo puede hacer al tratarse de un asunto de vida o muerte. Se necesita la aprobación de los padres, aunque la enferma sea adulta. ¿Vosotros no podéis firmar? No. Necesitamos el acuerdo de los padres. De forma muy rápida, preparé un documento en inglés, solo con una frase, en que dábamos aprobación para la diálisis. Escribí otro documento, algo como un mandato para que pudiera tomar las decisiones con objeto de poder salvar la vida de Mónica. Llamé a su madre para saber si estaban en casa o se habían marchado para pasar estos momentos tan difíciles junto con su familia. Estaban en casa. Les dije que esperasen, porque estaba en camino. Żeby te trudne chwile może przeżywać z rodziną, byli na miejscu, powiedziałam, żeby czekali, bo jestem w drodze i jadę do nich. Es muy importante para ellos que alguien tome la responsabilidad. Había que firmar las aprobaciones y todos los papeles en el hospital. Pues para ellos tener a un europeo en el hospital quieren simplemente asegurarse desde el punto de vista judicial y esto es normal. Nos dieron ninguna esperanza. Desde el principio nos dijeron muy claramente que este caso era muy difícil. Llegamos a casa. La hermana de Mónica nos indicó con la mano que entráramos al patio. Allí nos esperaba el padre cuando entramos en la casa. Saqué los dos documentos para firmar. Los firmaron. No esperé más, solamente tomé unas fotos de ambas aprobaciones. Le mandé a Magda las fotos vía WhatsApp diciendo que actuaran rápido. Cuando llegó el mensaje del padre y tuvimos las aprobaciones firmadas, junto con la hermana Ivona y con Justus, que estaba entonces con ella y fue conocido entre los salesianos, fuimos rápido a firmar la decisión. Creemos que Dios actúa de una forma que no entendemos. No actúa solo, sino a través de la gente y de los medicamentos que utilizamos. Utiliza a los médicos para asegurar que uno se curará. Fuimos a firmar la decisión, pero no había que firmar. Tampoco había personal para que nos la fotocopiara para poder firmar. Estábamos muy estresados, teníamos mucho miedo. Y en el hospital nos dijeron, no, haremos la diálisis mañana. Les consolé diciendo que al día siguiente estaría con su hija. Quería enterarme de todo, ir al hospital y desde allí informar a los padres. Lo más importante era que supieran que tenían las últimas noticias, para que estuvieran seguros de que cuidábamos a su hija, que no estaba sola, que estaba en buenas manos y que ellos tuvieran la impresión de que estaban allí con ella. Saliendo de casa, la hermana de Mónica me dio un peluche, un osito blanco, para que se lo llevara la enferma. Recuerdo que lo acepté temblando. Imaginaba lo peor que podía pasar, que Mónica no sobreviviese y que tendría que meter ese osito en el ataúd.
Al día siguiente viajamos. A las 4 de la mañana estaba en el aeropuerto. A las 6 el avión despegó. Fue una buena conexión con un transbordo en Ámsterdam, con solo 2 horas de espera. A las 8 de la tarde ya estaba en Kilimanjaro. Como tenía experiencia con personas en estado inconsciente, le decía a Magda que hablara con ella a menudo, para que su cerebro funcionara, aunque estuviera inconsciente. Magda, junto con la hermana Ivona, irían a recogerme al aeropuerto, pues así lo decidimos. Sin embargo, cuando recogí las maletas y salí del aeropuerto, solo vi rostros negros, ningún rostro blanco. Estaba preocupado. ¿Qué había pasado? Es imposible que se les olvidara. A lo mejor algo había sucedido en la carretera o no encontraron ningún medio de transporte. Algo así. Abre los ojos, bella durmiente. Ya puedes despertarte porque ves, estamos aquí contigo e ibais a ir a ver el Kilimanjaro. Ibais a ver el parque y tú estás aquí tumbada. Y otras cosas diferentes. Es que Magda sabía mejor qué decir porque la conocía mejor, ya que pudo comunicarse más con ella. Se me acercó un hombre cuya cara me parecía conocida. Era nuestro hermano Agustín Selam, salesiano, exdirector del seminario, ahora vicario del padre inspector en Nairobi. Se presentó, me reconoció por las fotos y dijo que estaba allí para recogerme. Le pregunté dónde estaba la hermana Ivona, dónde estaba Magda. Eran ellas las que me debían recoger. Se quedaron en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra Mónica? Puso cara de malas noticias, hizo un gesto y dijo, ya veremos. Hemos planeado una cosa. En cuanto Mónica vaya a hacer la diálisis, como no podemos entrar, iremos a por el padre al aeropuerto y cuando regresemos, ella ya habrá salido de la primera intervención. Hemos empezado a arreglar formalidades. Recuerdo que fuimos a la caja. Le practicaron una cirugía para abrirle la aorta y que luego la sangre empezara a circular. Le meten los tubos y tal. En la caja me dicen que no quieren dinero, que algo está mal y no, nada. Que esto no es la cuota que deberíamos pagar, que no es suficiente. Sin embargo, así ponía en el documento que nos dio un médico. Tengo dinero, estoy allí esperando. Sé que es imprescindible porque Mónica está esperando. Ya estaba en la sala para hacerle la diálisis y solo esperaban la confirmación de que hemos pagado. Y aquellos no nos dejaban pagar. Luego nos enteramos, gracias a Justus, de que el centro donde hacían diálisis era nuevo y aún no había ninguna lista de precios para extranjeros. Era muy claro que era un extranjero. Nada no nos dejaban pagar porque no tenían lista de precios. Era sábado por la tarde. Nadie de la administración trabaja, ninguna persona. Nos paró la señora de la caja cuando quisimos pagar. Fue una carrera contra el tiempo. Recuerdo correr de arriba abajo y de abajo arriba. Justus va de una consulta a otra, llamadas, todo. Y mientras tanto llega el padre Jacek, al que íbamos a recoger. Y aquí está Mónica, que tiene que recibir la diálisis, porque si no, no sabemos qué pasará. Finalmente, contactamos con el director financiero, es decir, con el médico que lo operó antes de la diálisis, para que convenciera a la señora de la caja que el precio era igual para nosotros, que no había otra lista de precios. Después de 2 horas corriendo de una planta a otra, pudimos pagar. Creo que los medicamentos que le dieron los médicos funcionaron muy bien. La diálisis ciertamente también ha ayudado. No quiero quitar por eso a Dios de esta ecuación, porque sin Dios esto no hubiera sucedido. No sabemos si se habría despertado si hubiéramos hecho una decena de diálisis. Creo que Dios quería enseñarnos algo a través de la historia de Mónica. Y es por eso que se ha despertado. Fue muy bonito desde el principio. Estuvimos rodeados de oraciones. Incluso cuando me iba de la comunidad, pedía a mis hermanas, a mi comunidad y a todos los niños de la escuela que rezaran por Mónica. Este ruego para que todo el mundo rezara se extendía rápidamente.
Sabía que todas las comunidades de Kenia y Tanzania rezaban. Los que estaban en casa también nos ayudaron espiritualmente. Cuando regresábamos por la tarde a casa, todo, cena, oración, rosario, misa, se concentraba alrededor de Mónica. Rezamos en nuestra pequeña capilla y siempre que fue necesario. Esta historia ha conmovido a toda nuestra comunidad. Rezamos pues para que se recuperase pronto. Estaba también con nosotros una hermana salesiana. Nos ayudó con su oración. Fue imprescindible rezar para que Dios nos la devolviera. Como una comunidad rezamos durante cada misa y cada liturgia de las horas. A las 7 de la mañana celebramos una misa en el campus universitario al lado del hospital. Tienen allí una academia médica. Fue una misa para los profesores, estudiantes y todos los que estudian en esta escuela. Con todos los que habían venido rezábamos por la recuperación de Mónica. Fue un caso conocido por los médicos y algunos estudiantes. No se ve a un europeo en ese estado a menudo en el hospital. Después de la misa, fuimos a la UCI del hospital. No pudimos entrar porque los médicos estaban atendiendo a los pacientes. Salió un médico, el doctor William, y nos dijo que el estado de Mónica era grave y nos aconsejó que pensáramos en trasladarla a otro sitio, a un hospital más grande. Tomamos el control de sus órganos. Es cierto que había que mantener el equilibrio entre los líquidos introducidos y los que salían de su cuerpo. Era malaria cerebral, que habría podido matarla o causar en un futuro daños letales en órganos como sus pulmones. Teníamos miedo de una posible insuficiencia respiratoria o neumonía, que normalmente van juntas con la malaria. En cierto momento nos dejaron entrar para ver a Mónica. Entonces fue cuando la vi, conectada a los aparatos, con la piel seca, amarillenta, muy delgada. Parecía realmente muy enferma. El médico decidió que ese mismo día se repitiese la diálisis. Me dieron una hoja de ingreso con la que fui a pagar a la caja. Por suerte nos ayudó muchísimo el doctor Justus, exalumno salesiano e interno que había empezado a trabajar en el hospital. Nos acompañó siempre y gracias a él se nos abrieron muchas puertas. Cuando una tarde fuimos al hospital y le hacían la diálisis a Mónica, nos dejó entrar en la sala. Por eso pudimos ver de qué se trataba. Recuerdo que ese día recé un poco, la bendije y después regresé a casa. La señora Yola da clases en la Universidad de Moshi. Visitaba a Mónica, hablaba con ella, hacía todo lo que podía. Fue muy bonito. Todos los polacos que estuvieron allí se unieron y alrededor de la cama de Mónica. Fue una experiencia muy bonita. Durante todo ese tiempo fui fiel a la oración a la hermana Lucía. Le rezaba cada día. Tenía el texto impreso que siempre llevaba conmigo. El lunes, cuando la visitábamos en la sala, empecé a rezar. Levanté la mano, la puse en su frente. Entonces empezó a moverse, a quitar la cabeza y yo dije en broma, no huyas de la bendición. Cuando hice el signo de la cruz, abrió los ojos. Fue muy sorprendente para todos. No sabíamos si nos veía o oía. Como supimos más tarde, ella no recordaba nada.
En el caso de Mónica, la malaria le causó insuficiencia renal, fiebres y algunos problemas pulmonares. Estábamos ante una amenaza para la vida de Mónica, resultado de dicha malaria cerebral y de la insuficiencia orgánica. Eso fue el problema más grande. A veces trasladamos a algunos de nuestros pacientes a uno de los grandes hospitales de Nairobi, cuando creemos que van a necesitar ayuda adicional. En este caso, fue al Nairobi General Aga Khan. Cuando fuimos al hospital, la situación era totalmente diferente. No era la misma paz que el domingo. El lunes, justo después del fin de semana, los pasillos estaban repletos. Había una muchedumbre. Conseguimos hablar un rato con el doctor William, que cuidaba a Mónica. No solamente nos aconsejaba que la trasladáramos a otro hospital, sino que nos presionaba para ello. Íbamos de Arusha a Moshi. Recuerdo que hablábamos con los Zduńczyk sobre un polaco que estaba en la región y que se dedicaba al transporte médico. Y el señor nos vigilaba, porque justo cuando hablábamos sobre el transporte médico me acordé de este polaco, que a lo mejor nos podría ayudar. Recuerdo que cuando los Zduńczyk aún estaban en el aeropuerto, yo ya conseguí el número. Había tantos parásitos que prácticamente se habían diseminado por todo el cuerpo. Desde el torrente sanguíneo fueron eliminados gracias a las medicinas en 48 horas, un éxito. Pero había todavía en órganos, huesos y el cerebro. En 200 leucocitos, 840 parásitos, miles de ellos. Así tuvo un edema cerebral, sus riñones no funcionaban y la pregunta era, ¿cuál será el próximo órgano? ¿Los pulmones? ¿El corazón? Al día siguiente, cuando nos despertamos, nos pusimos manos a la obra. Fue un día repleto de llamadas, fuera de casa, fuera del sitio en el que dormíamos. Nos llamaron todo el día. Había que arreglar muchas cosas, explicar otras muchas. Tuvimos que trasladar a Mónica a otro hospital, preparar la última diálisis para que al día siguiente Mónica pudiera ser transportada. Nos ayudó el señor Jacek, que ya no trabajaba en la empresa de transporte médico, pero nos ayudó con muchas cosas. Resultó que los gastos iban más allá de nuestras posibilidades. Nuestros voluntarios tienen un seguro durante todo el periodo de emisión, pero todos los gastos tienen que adelantarlos de su propio dinero. Más tarde hay que pedir el reembolso. Así funcionó hasta entonces. Nos daban una hoja de ingreso para un análisis de sangre o la diálisis o para lo que fuera. Con la hoja íbamos a caja a pagar, allí sellaban el documento y más tarde la sección del hospital empezaba el tratamiento. Nos informaron que el transporte médico costaría unos $5.000. El hospital de Nairobi, para acoger a un paciente que no tiene seguro en ese territorio, pedía un depósito de $10.000. Era imposible para nosotros. No teníamos tanto efectivo. Las tarjetas de crédito tienen límites y las transferencias de un banco africano a otro tardan mucho tiempo, así que tuvimos que hablar con el asegurador. Teníamos la impresión de que todo estaba arreglado. Todo iba fácilmente, aunque había muchas llamadas, pero sin ningún problema. Solo esperábamos la aprobación del asegurador de que pagaría los gastos. Pedí que me pasaran con el responsable y así lo hicieron. Expliqué el asunto y me pidieron que fuera a hablar con el médico para que preparase un informe o lo confirmase, si ya estaba enviado. Pero el asegurador quería saber si no había habido modificaciones. El médico no cogía el teléfono porque estaba atendiendo a sus pacientes y la cola era tremenda. Otra vez nos ayudó Justus. Para mí fue un milagro del Señor, una prueba que Dios es capaz de dar la vida siempre. Una avioneta y el equipo de evacuación estaban esperando, también en el hospital de Nairobi. Lo que faltaba era la confirmación de pago. Querían asegurarse a ciencia cierta del mismo.
Por la noche tuvimos un montón de llamadas y lo peor de todo es que empezó a llover a cántaros, de modo que se averió la línea telefónica. No tenía cobertura, pero sí wifi. Por la noche me llamó vía WhatsApp el padre Maciek, que me dijo que el asegurador se quejaba de no poder contactar conmigo. Pues no tuve cobertura, contesté. Llovió muchísimo y así todo el tiempo. El asegurador le llamaba a él y él a mí vía WhatsApp. Yo a él por WhatsApp y el asegurador por teléfono. Mientras tanto se restableció la línea. Sobre la 1 de la madrugada me llama el asegurador y me pregunta si le puedo mandar los pasaportes escaneados. Me puse nervioso. ¿De dónde yo voy a sacar los pasaportes escaneados a la 1 de la mañana? Pero bueno, recordé que justo después de mi llegada había hecho fotos con mi móvil y fue suficiente. A las 3 de la mañana cojo el móvil, me dicen que van por buen camino y que tengamos esperanza. Me dicen también que el avión estará listo por la mañana. Me mandan correos electrónicos y me llaman diciendo que a las 7:40 la avioneta estará esperando en el aeropuerto de Moshi. A las 5 de la mañana me llaman diciendo que dentro de 1 hora y media llegará el transporte médico para llevar a Mónica. El médico nos dice, está bien, el avión está esperando, hay que llevar a Mónica al aeropuerto. Pero el hospital solo tiene una ambulancia y además está averiada. Intentamos, por tanto, conseguir una ambulancia. Y un día antes habíamos visto una privada. Pero ¿cómo conseguir el número? No sé cómo nos enteramos de que una ambulancia estaba llegando. Resultó que la empresa Flying Doctors alquiló una ambulancia que venía de otra ciudad, de Arushi. Una llamada rápida a la hermana Ivona. Había que comunicarse con el hospital. Todo estaba cancelado, ahora empezábamos de nuevo. Hay que hacer las maletas rápido, hacer todo lo necesario, porque ahora van a llevarse a Mónica. Recuerdo que íbamos muy deprisa, despertamos a los médicos, entramos en la sala. Me quedé en la entrada y vi que algo no encajaba. Mónica estaba sentada en la cama y tenía los ojos abiertos. Ello no quería decir que estuviera consciente. Al acercarme a la cama veo que me sigue con su mirada. Luego da la vuelta y le pregunta a la hermana Ivona, ¿qué está haciendo aquí? Veo que contesta. Cuando se acerca al médico y le pregunta en inglés, le contesta en inglés. Habla en 2 idiomas, en polaco y en inglés. Una cosa increíble. Está mejorando. Pues se despertó. Cuando entramos en la sala nos conmocionó lo que vimos. Sus ojos estaban abiertos. ¿Dónde estuvisteis? ¿Dónde estuvisteis? No había nadie, estaba sola. No sé dónde estoy. Me ataron. ¿Soy una loca? Mónica no sabía dónde estaba. Estaba asustada porque pensaba que la habían tomado por loca. Se acercó el doctor William diciendo, está mejor, pero os aconsejo que la llevéis a Nairobi. Nosotros no podemos comprobar qué daños han hecho los parásitos en el cerebro. Allí pueden examinarla. Este hospital no tiene esas posibilidades. Fue una especie de lucha contra reloj, porque solamente había 2 opciones. O la malaria mataba al paciente, o matábamos a la malaria. Estaba tan asustada. Durante toda una semana viví consciente de que Mónica, ella pues no está. Tenía los ojos abiertos y hablaba con nosotros. Nos hablaba normalmente. No vi nada malo. Y antes habíamos escuchado que incluso cuando Moña se despertara, antes de que comenzara a funcionar, tardaría 1 mes en ponerse en forma antes de poder hablar, antes de que se diera cuenta. Y estaba allí, hablaba en voz baja, pero sin problemas, normal. Simplemente estaba con nosotros. El padre se lo contó todo. Creo que se lo había dicho antes por el teléfono, pues cuando llegamos a casa ellos ya lo sabían. Sin embargo, no podían creerle y nos preguntaban, hermana, ¿se despertó? Pues sí, se despertó. Tenía los ojos abiertos, hablaba. Recuerdo que estaba llorando en un rincón. Simplemente lloraba, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, porque ya estaba todo bien. En el hospital en Kenia un médico nos preguntó, ¿es la misma paciente? Debería estar en coma, inconsciente, ya que ha tenido malaria.
No sé si existe una explicación. No veo otra respuesta que Dios. Yo lo vi todo, experimenté esa realidad en la que Mónica no estaba. El Señor estaba con nosotros desde el principio. Y no hablo de todo, sino de las cosas más pequeñas. Nunca me sentí sola. Nos cuidaba a todos, cuidaba a Moña. Tuvimos un médico al lado, estaba Justus, que nos ayudó muchísimo, que por la noche vigilaba a Moña. Nos llamó cuando era necesario, ayudaba con papeles, documentos. Estaba también la hermana Ivona, que así como por milagro estaba en Dar es Salaam, estaba con nosotros todo el tiempo y nos ayudó. El vuelo era corto, solo 40 minutos. En Nairobi todos los documentos estaban preparados. En el aeropuerto esperaba la ambulancia. Magda fue con Mónica a la sala donde la prepararon. Le cambiaron su ropa y la conectaron a los aparatos. Me quedé con la documentación para terminar las formalidades. Después me contó Magda que vino un médico a la sala para examinarla. Echó un vistazo a los papeles, miró a Mónica, movió la cabeza y salió diciendo que no era la misma paciente. Sabía que iba a examinar a una joven europea, inconsciente de malaria cerebral, con los riñones que no funcionaban. Allí vio a una joven sonriente. Magda dijo que se había despertado esa mañana. ¿Y su estado?, pregunta el doctor. Pues mira, mujer, alguien ha tenido que rezar mucho por ti. Es increíble. Ese mismo día, justo después del ingreso, le hacen todo tipo de exámenes. Radiografías, pruebas alérgicas, exámenes encefálicos. No encontraron ninguna huella de la enfermedad, ni rastro de malaria, ni del edema cerebral, nada. La llevaron a la UCI, a una sala de aislamiento. Estaba en una especie de cuarentena. Al día siguiente la llevaron a la sección general, donde un médico, solo para asegurarse, le daba medicamentos para la malaria, pero de pronto lo dejó diciendo que no tenía ningún sentido, ya que ya estaba sana. El hospital estaba en contacto con el asegurador. Finalmente, el médico que la trataba dictaminó que Mónica estaba en buen estado y que podía ser trasladada sin ningún tipo de problema a Polonia. Dicen que ha sido un milagro. Pues yo pienso que hubo tantos milagros cada día, como la gente amable que nos ayudó. Siempre pudimos contar con ellos, con su ayuda. Fue un ambiente, una atmósfera de bondad y amor que la rodeaba por todos los lados. Fue un milagro. La oración de una parte y de otra un ambiente repleto de amabilidad altruista. Fue muy bonito. Bezinteresowną, nie? To było też piękne. Jakoś tak to trwała walka i z czasem i walka. Vivimos una lucha contra el tiempo, una lucha intensísima. Cuando pensábamos que iba a mejorar su estado, siempre surgía un obstáculo. Al principio Mónica superó las pruebas sin problemas. Cuando la diagnosis fue la correcta y nos dimos cuenta de que era malaria cerebral, no había medicamentos en la sección. Era de noche y la farmacia estaba cerrada y había que pedirlos prestados. Cuando ya tuvimos los medicamentos, los riñones dejaron de funcionar. Cuando tuvimos que hacer las diálisis, en la caja no nos dejaron pagar. Cuando finalmente las diálisis estaban hechas, nos enteramos de que los resultados eran muy malos, malísimos. Y cuando conseguimos un transporte médico, alguien se equivocó y la ambulancia llegó con retraso. Luego la ambulancia se averió. Desde el principio crecían los obstáculos, pero creo que así vimos la grandeza de Dios. Pues para Él nada es imposible. Estoy en un muy buen hospital. Me acaban de regalar un osito. Os quiero muchísimo.
Gracias por la oración. Recordadme, por favor.